Vamos a estudiar en este momento el teorema de la base media en su primera parte de la clase 3.1. Veamos, aquí nos dice que en los triángulos que aparecen ahí son dos triángulos, uno grande y uno pequeño. El pequeño se forma encima del grande. Fíjense bien. Otra característica fundamental que nos da el problema es que M y N son puntos medios, es decir, que este punto M y N marca la mitad de los lados del triángulo más grande. A eso me refiero. Es decir, que esos puntos dividen a la mitad del triángulo que se forma más grande. Lo que nos pide es utilizar semejanza de triángulos para justificar que MN es paralelo a BC, que MN es paralelo a BC y que MN, este segmento, resulta ser la mitad de el de abajo, un medio BC. Bueno, bastante fácil de poder demostrar porque en el caso, por ejemplo, del segmento acá, si comparamos el segmento AM, si lo dividimos para calcular la razón, ¿verdad?, entre su correspondiente, que sería AB, mire, AM entre AB, que sería su correspondiente, porque están a la par, ¿verdad? Del mismo modo, si lo hacemos del otro lado, que sería AN o NA, como le quiera llamar, ¿verdad?, dependiendo de dónde a dónde lo lea, AN, dividido entre su correspondiente, que sería AC. Vea, estoy comparando este chiquito con el grande, que está con la llave por acá. Tendría que ser necesariamente un medio, y ahí no puede ser otra salida porque ya me dice el problema que M y N son puntos medios, es decir, que un lado es el doble del otro, es decir, que el grande, el que está con la llave, es el doble que el pequeño, necesariamente. Como es el doble que el pequeño, entonces la razón de semejanza en este caso es un medio. Esa información es la que tenemos a partir del problema. La razón de semejanza resulta ser un medio. Por otro lado, este ángulo es compartido para los dos triángulos. Como es compartido para los dos triángulos, ese ángulo que se marca en A, al ser compartido, entonces resulta que si yo dibujara ese triángulo aparte, como lo voy a hacer ahorita, entonces tendría que este ángulo y este lado con este resultan ser proporcionales en el triángulo grande. Entonces aquí digamos que estoy comparando los dos triángulos. Básicamente lo que estoy diciendo es, tenemos un ángulo y tenemos dos lados que son proporcionales. Si tenemos un ángulo y tenemos dos lados que son proporcionales y el ángulo que se forma es el comprendido, como ustedes pueden ver, el ángulo formado es el comprendido por los dos lados que son proporcionales. Entonces aquí tenemos el lado, el ángulo, lado. Entonces el criterio de semejanza que tendríamos que aplicar es este, el criterio LAL. ¿Por qué razón? Porque tengo dos lados y el ángulo formado por esos dos lados. Como tengo dos lados y el ángulo formado por esos dos, y ya vimos que los lados son proporcionales, esto es suficiente para decir que los triángulos obviamente son semejantes. Si son semejantes, entonces la razón de semejanza se tiene que cumplir obligatoriamente para el tercer lado. Es decir, que este lado también tendría que ser la mitad de este, que es lo que el problema nos está pidiendo, ¿verdad? Entonces, sencillamente, como la razón de semejanza ya la tenemos, MN, que es lo que me está preguntando el problema, dividido entre BC, que es su correspondiente, ¿verdad? Es decir, este entre el de abajo, la razón de semejanza es un medio. Entonces podemos decir que sí, efectivamente, la razón de semejanza es un medio. Ahora, ¿cómo se llama este segmento de MN? Se llama precisamente base media. Y el teorema de la base media lo que establece es que el segmento de MN, la base media, es menor que su lado correspondiente. Es la mitad, perdón, que su lado correspondiente. Entonces MN es la mitad que su lado correspondiente y también son paralelas. Eso es lo que establece el teorema de la base media. Aquí está lo que hemos dicho, el criterio LAL, por semejanza de triángulos, logramos demostrar que la razón de semejanza es un medio en ambos casos y por lo tanto los dos lados tienen que ser paralelos. La base media se puede trazar a cualquier pareja de puntos medios en el triángulo, no importa cuáles sean. En este caso nos pide el valor de la incógnita X. Si M y N son los puntos medios de A, B y CA respectivamente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Fácil, por el teorema de la base media, la razón de semejanza siempre va a ser un medio. Entonces vamos a dividir la base media, que es 2X, entre su correspondiente. Su correspondiente en este caso es 3X más 4.
Ese es su correspondiente, que es el paralelo. Es el paralelo, 2x sobre 3x más 4. Y aquí la razón de semejanza siempre va a ser un medio en el teorema de la base media, porque siempre un lado va a ser el doble del otro o al revés, ¿verdad? Un lado va a ser la mitad del otro. Entonces, como la razón de semejanza siempre es un medio, ya no hay ningún problema. Solo compara un lado con su correspondiente. Aquí multiplicamos cruzado, tendría que multiplicar 2x por 2. ¿Ver? 12x multiplicado por 2. Y del otro lado, 1 lo tendría que multiplicar por 3x más 4. Esa multiplicación es la que tendríamos que hacer. Y luego resolvemos la ecuación. Aquí tendríamos, solo voy a corregir esto, 3 por 2, perdón, 2x por 2, 2 por 2 sería 4x. Del otro lado, todo número multiplicado por 1 no cambia, entonces solo nos va a quedar 3x más 4. Y al despejar, ¿cómo nos quedaría el asunto? Tenemos 4x a la izquierda, este 3x va a pasar a restar, entonces sería 4x menos 3x. Va a ser igual, del otro lado solo nos queda este 4, ¿verdad? Igual a 4. 4x menos 3x, pues solo nos queda x y x es igual a 4. Ese es el valor, como ustedes pueden ver, de x, que es lo que el problema nos está pidiendo. X es igual a 4. Eso es todo. Ahora ustedes van a resolver exactamente los ejercicios de la página número 113. En este caso, ¿qué nos está diciendo? En el triángulo ABC ya nos dice quiénes son los puntos medios, M y N. Calcula el valor de X si BC es 8. Si BC es 8, para poder hallar eso, tendríamos que ver acá. BC ya me dice que es 8. Mire. Entonces aquí su lado correspondiente sería X más 1. Entonces usted tiene que dividir X más 1, que es el más chiquito, lo va a dividir entre 8. Y eso va a ser igual a un medio. Despeje ahí el valor de X y eso es todo lo que el problema le está pidiendo. Nada más. Luego, de la misma manera, tendría que hallar el lado CA. Ya conociendo la razón de semejanza, obviamente, para hallar CA, entonces tendría que sustituir aquí el valor de X, tendría que quedarle 2X más 1 dividido entre CA, que es el correspondiente, ¿verdad? Que es lo que el problema nos está pidiendo, y eso es igual a un medio. Pero como usted ya va a tener el valor de X, entonces el valor de X sustitúyalo aquí y va a poder encontrar el valor de CA. De esa manera van a resolver este problema.